El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos de nuevo al Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que allá por 1520 Fernando de Magallanes, que como sabéis todos nació portugués, pero para entonces era más o menos español y sobre todo trabajaba para la corona española, andaba Magallanes buscando un paso hacia el Pacífico y vio que los indígenas de una zona encendían gran cantidad de fogatas, con lo que dio en llamar a esa zona concreta Tierra de los Fuegos, que luego ha acabado siendo Tierra del Fuego o de Fuego, según un poco se vea. Y yo aquí tengo que confesar mi ignorancia. En este podcast somos borricos pero sinceros. Eso es. Y yo siempre pensé que ese nombre se debía como que había actividad volcánica o alguna cosa así. ¿Ya? Y estaba relacionado con eso. Y no, estaba relacionado con unos tíos haciendo fogatas ahí en el campo. A ver, sea por lo que sea, es cierto que es un nombre que evoca una naturaleza impresionante, salvaje, un sitio así como al final del mundo, extremo, hermoso, con mucho frío también, y que hoy vamos a visitar, por supuesto, en el placer de viajar. Y vamos a visitar esa Tierra del Fuego y lo vamos a hacer con un invitado que viene por primera vez. Esta temporada estamos trayendo a muchos invitados nuevos y eso me gusta mucho. Que viene por primera vez al podcast, decía, y que es alguien, es una persona importante. Importante, Ojo, sí. Cuidado. Porque va a traer a la decana de España. Y ahí dejo el cebo para crear interés y confusión ahí a tope. Sobre todo confusión. Y después de un invitado nuevo, pues estará nuestro colaborador más habitual, el gran David Alonso. Que viene a descubrirnos otro de esos pueblos de España que son una sorpresa y que es una maravilla cuando te los encuentras. Y también lo voy a dejar aquí para que la gente tenga que escucharnos para enterarse. ¡Hala! Hoy van a escuchar hasta el final. En otros a lo mejor se lo dejan ya a partir de aquí y dicen, pues no me interesa. Qué malos, no les qué va malos a quedar somos. Más medio. Sí, esto es un plan satánico, como decían los Barón. Vámonos de viaje. Vamos a ir desvelando nuestros secretos, que ya hemos anunciado varios en la intro, y el primero es el nombre de nuestro invitado, de nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos que Pablo Fernández, subdirector de la revista Viajar, además de hacer otras muchas cosas dentro de la editorial Prensa Ibérica, y un periodista viajero y un excelente fotógrafo con un montón de años de experiencia. Y aquí digo yo, porque yo puedo certificarlo de primera mano, que además de todo eso es un gran compañero en los viajes. Pablo, bienvenido a tu podcast. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y gracias por estas palabras que me sonrojan, aunque no se ve, pero estoy sonrojado. No, somos bastante pelotas con todos nuestros invitados. En eso es verdad que no estamos haciendo una excepción. Pero es todo verdad. Pelotas. Nosotros somos periodistas y no podemos mentir. Es verdad, es Así verdad. que todo es verdad. Queríamos aprovechar, Pablo, que estás aquí con nosotros para hablar un poco de la revista Viajar, que es un clásico del sector. Fue la primera revista especializada en viajes en nuestro país. Nació en 1978 y yo creo que ha envejecido mucho mejor que la Constitución. Podemos dar fe porque ha traído aquí el primer número y por eso queremos preguntarte cómo es trabajar en un medio con esta solera. Pues es una responsabilidad, bueno, al menos así me lo tomo yo. Sí. Fundamentalmente porque venimos de una tradición en la que ha colaborado gente como Manuel Eguineche, como Javier Reverte, como otros muchísimos periodistas que han hecho historia en el periodismo de viajes de este país y es una responsabilidad. A ver, yo tengo un hándicap y es que con el nombre de Pablo Fernández es difícil diferenciarse en el mercado, con lo cual pues ahí partimos con cierta desventaja, pero vamos, muy, muy orgulloso de que hayan contado conmigo, que bueno, no han contado conmigo específicamente para esta revista, porque yo entré en el Grupo Z hace 23 años y he hecho otras muchas cosas, pero con Viajar siempre he estado involucrado casi desde el principio. Te voy a hacer aquí una pregunta, periodismo incisivo, una cosa súper original que seguro que nunca os han preguntado, que es ¿cómo lográis seguir en marcha y además en un estado al menos aparente de salud estupendo en un mundo que se ha vuelto tan complicado para las publicaciones de papel? Yo de verdad, bromas aparte, de verdad que esto me parece admirable porque sé que es muy difícil y me parece que es algo que tiene mucho mérito. Pues efectivamente, es muy difícil. ¿Y cómo se hace? Con equilibrismos. Tenemos la suerte que ahora pertenecemos a Prensa Ibérica, que tiene un soporte económico que nos da cierto margen, sin grandes alaracas, porque en ningún sitio hay alaracas, pero
El problema es que ahora, bueno, el problema o la ventaja es que ahora hay que diversificar. Una revista en papel no tiene sentido solamente en papel. Tiene que tener muchas más cosas. Y no solamente la web. La web ya es como algo que viene dado. O sea, tiene que hacer otro tipo de cosas, como eventos, como algún tipo de formaciones, otros muchos satélites que hay alrededor de ese sol, ¿no? Que puede ser la revista de viajes, que si no, sin esos ingresos no es viable el proyecto. Sí, en el mercado hoy en día todos tenemos que hacer de todo hasta un grado francamente sorprendente, y que si nos lo hubieran hecho, nos lo hubieran dicho hace no mucho, 5 o 10 años, nos habríamos, iba a decir, descojonado de la risa. Os lo digo. Hay nos que habríamos ir, reído. sí, adaptándose a los nuevos tiempos. También recomiendo vuestras redes, que son buenísimas. Me encanta seguir la revista Viajar. Pero vamos a hablar un poco del papel, del medio en sí y de la actualidad. ¿Qué podemos encontrar en el último número de Viajar? Bueno, justo hoy me pilláis bastante atareado porque estamos cerrando en estos días la revista de diciembre. Trabajamos habitualmente como con 15 días de antelación a que entre el mes. Y nosotros tenemos una estructura bastante fija en el que tenemos un par de reportajes nacionales, un par de reportajes internacionales y luego otros reportajes, como si dijéramos, recurrentes, de alojamiento, gastronomía. Y ahora yo, pues, a ver, esto no debería decirlo, pero he estado trabajando en casa este fin de semana porque tenía que entregar un reportaje y, como siempre, nos pilla el toro. A todos los periodistas entiendo que pasa algo similar. Los cierres siempre... Los cierres no cierran. Si os cuento en que estoy trabajando este fin de semana, en fin, vamos, pero... date prisa. Es viajar, no llorar, gracias. Yo tenía un jefe que decía, aquí se viene llorado de casa. Gran verdad. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en el tema internacional, yo he estado haciendo un reportaje sobre un crucero en Tierra del Fuego, entre Ushuaia, Argentina y Punta Arenas. ¿Que nos vas a hablar ahora? Sí. Lo tengo muy fresquito porque ya te digo que lo acabé hace un par de días. Luego también tenemos Nueva York en internacional. En nacional, pues también tenemos pues de gastronomía de Castilla-La Mancha. Alojamientos, tenemos alojamientos frente a cataratas, que también hacemos como temas más temáticos, no tan centrados en un destino, sino un tema que pueda englobar diferentes destinos. Bueno, tenemos muchos y alguna cosa más que espero que la gente lo descubra en los kioscos, porque si no, mal vamos. Claro, que echen un vistazo. Que en diciembre, a primeros de mes, ¿no? Justo suele llegar a los kioscos, depende de la ciudad, porque la distribución también es un poco mágica, pero un par de días antes de que empiece el mes. Pues ya lo saben los oyentes, que pues eso, finales de noviembre, 1 de diciembre, hay que ir al kiosco y encargar o comprar el próximo número de Viajar. Vamos a centrarnos ahora en ese viaje a Tierra de Fuego, en esa zona del mundo que a mí me suena como un sitio lejano, exótico, fantástico. Y empezamos por lo básico, para que nuestros oyentes lo sepan, cómo se llega allí, porque debe ser, no sé, es que está lejísimos, ¿no? Sí, puedo contar cómo fui yo. Yo fui de Madrid a Buenos Aires, que son 12 horas y media, y ahí tienes que coger un avión hasta Ushuaia, que es vuelo directo, que son alrededor de 3 horas y media. Entonces, bueno, pues sí, tardas un ratito. El abono transporte de aquí de la Comunidad de Madrid no lo cubre. Quien escuche decir Tierra de Fuego puede pensar qué abstracto, qué genérico, sí, qué recorrido implica conocer Tierra de Fuego como lo hiciste tú. Es una zona que abarca 2 países, ¿no? Abarca Chile y abarca Argentina. Entonces, es un archipiélago. Hay muchísimos canales. El más popular probablemente sea el Estrecho de Magallanes, el nombre del viajero portugués. Y entonces hice... Pero que viajaba con España. Era de nuestra selección. Con bandera española. Sí. Entonces, de Ushuaia en Argentina a Punta Arenas es un crucero que tarde 5 días, 4 noches. Vas un poco recorriendo diferentes estrechos y canales para visitar cosas, porque evidentemente no es una cuestión de ir cuanto menos tiempo mejor, ¿no? Sino ver un poco glaciares, que hay muchísimos glaciares en la cordillera de Darwin, que está en esa zona, el Cabo de Hornos, que es
mítico y legendario para cualquiera que le guste los viajes. Vamos a preguntarte un poco por todas esas cosas más en detalle, pero yo, que soy un tío raro, un poco friki, a mí me parece que esas ciudades tan lejos, tan exóticas, no sé si exótica es la palabra, pero me suena como una cosa pues muy extraña y por lo tanto atractiva. Luego, cuando llegas allí, ¿realmente son ciudades atractivas o son sitios extraños que no tienen tanto atractivo? No sé, cuéntanos un poco. Por ejemplo, Ushuaia se la considera, pero esto siempre es polémico y debatible, la última ciudad habitada antes de la Antártida. Se habla de ciudad por la cantidad de población, no sé exactamente ahora, me parece que tiene 80.000 habitantes, no estoy seguro, pero es la última ciudad antes de la Antártida, y Ushuaia como tal es la puerta de entrada natural para los turistas que quieran ir a la Antártida. Con lo cual hay movimiento turístico, pero también está condicionada la ciudad por un hecho, y es que fue una ciudad carcelaria. A principios del siglo XX, durante varias décadas, fue una cárcel, pues como todas las cárceles de esas características, que se beneficiaban de estar en un paraje remoto, de las inclemencias climatológicas, pues para llevar ahí a la morralla, o que ellos consideraban morralla, porque había morralla efectiva y morralla política, que eso ya es más opinable. Claro. Bueno, Sydney también empezó siendo una prisión, y mírala, que ya ha tenido hasta olimpiadas. Ushuaia no creo que tenga olimpiadas, pero tiene mucha actividad, sobre todo turística. Bueno, pero lo que estás comentando es verdad que imprime un carácter bastante particular a una ciudad. Yo creo que esto es más extraño encontrarlo en una capital, por ejemplo, europea, o sea que es muy curioso. Estaba pensando que la gente que conozco que ha ido a Tierra del Fuego y a la que pregunto cómo son esos glaciares, les cuesta mucho expresar con palabras cómo son y qué se hace allí, qué implica conocerlos, recorrerlos. Así que, aprovechando que eres periodista de viajes, te quiero preguntar por eso, ¿qué se puede hacer además de tomarse un whisky con el hielo de un glaciar? Que no sé si esto está bien o está mal hacerlo, por otro lado. Dependerá del whisky, digo. Depende del whisky, sí. A ver, es una cosa complicada. Yo, por ejemplo, estando allí, yo tuve la suerte de que fue en un crucero en el que la mayor parte de la tripulación eran especialistas y científicos, aunque es un crucero turístico. O sea, no es exclusivo para mí, ni mucho menos, pero sí que son profesionales que te explican las cosas y tú les puedes preguntar y te orientan, ¿no? Y yo visité tres glaciares, y cada glaciar es distinto. Entonces, cuando hablas con los profesionales, con los científicos en este caso, dicen es que los glaciares son seres vivos. Cada glaciar tiene su propia personalidad y como tal se comporta. No todos los glaciares tienen ni la misma apariencia, ni el mismo comportamiento, ni evolucionan de la misma forma, pues como un ser humano, ¿no? Entonces es un poco complejo cuando hablamos de glaciares, porque tendríamos que preguntar, ¿de qué glaciar hablamos? Claro. Háblanos de uno en concreto. Bueno, pues por ejemplo estuvimos en el glaciar Cóndor, que es un glaciar bastante bonito. A ver, lo malo de Tierra del Fuego, en este sentido de glaciares, que es espectacular, es que hay muchas comparaciones con el Perito Moreno, por ejemplo. No son comparables porque son distintos. O sea, Perito Moreno a lo mejor puede impactar más por la dimensión. Pero, por ejemplo, este que os comentaba del glaciar Cóndor, pues la verdad, sobre todo también a mí me impactó, fíjate, no solamente la parte visual, sino la parte auditiva, ¿no? Ya que estamos en la radio también habría que comentarlo. Sí. Y es que constantemente se oye cómo se va desprendiendo hielo del glaciar. Ah, ¿constantemente? Sí, es muy, muy habitual. De hecho, hay que tener cuidado. Tú te acercas ahí normalmente en una zodia. No te acercan mucho porque si hay un desprendimiento de hielo, pues puede pasar alguna desgracia. Que la aventura está bien, pero tampoco hay que pasarse. Sí, no, la aventura con justa medida y que la cubra el seguro sin pedir demasiado dinero. Entonces, las visitas son, digamos, desde el barco con zodiacs, no bajáis ni a tierra ni a hielo, ¿no? Sí se baja, pero no a glaciares. O sea, todo esto... No, digo los glaciares en concreto. No, los glaciares no se pisan alrededores para verlo desde otras perspectivas, o subir una pequeña loma y verlo desde arriba. Pero el glaciar no se pisa. ¿Fotográficamente cómo son? ¿Qué te parecieron? Hombre, aquí es que tú y yo sabemos que nos gusta la fotografía. Por eso te lo pregunto. Viene la pregunta. Pues son impactantes y muy difíciles de fotografiar. Aparte que pues es monocolor, no hay muchos blancos, aunque luego hay muchísimos matices de blanco. No es blanco 100%. Pero también hay mucho problema climatológico, que es muy cambiante.
De repente puedes estar haciendo la foto y te empieza a lloviznar, a nevar. Es complicado de... Pero claro, es que al que le gusta la fotografía, solamente por ver ese escenario ya se le escapa el gatillo. Aunque luego los resultados, pues bueno, ya son opinables. Y eso que tú has ido en primavera, no sé si hay una época del año pues más idónea para ir. Si... Claro, yo he ido en otoño de España, que es la primavera de allí, que ahora empieza la temporada turística, ¿no? Claro. A partir de finales de septiembre es cuando se abre un poco más al turismo, y la mejor temporada es esta, a partir de ahora hasta abril, que coincidiría con la primavera y el verano austral. Las temperaturas, por otra parte, bueno, a lo mejor hablamos de entre 15 y 2 grados en verano. O sea que hay que ir preparado. ¿Tú a qué temperaturas estabas, Hugo, cuando estabas tú por allí? Yo creo que lo más bajo que estuvimos fue a 7 grados. A 7 grados sobre cero. Sí. Bueno, es una cosa razonable, la cámara no se estropea, o sea, no, que todo bien. Has hablado antes de que sí que había sitios en los que poníais pie en tierra, por así decirlo. ¿Cuáles fueron? ¿Qué te parecieron? Pues, por ejemplo, Cabo de Hornos. Cabo de Hornos, que también tiene un componente más emotivo, ¿no? Por lo que significa, que es donde confluyen los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Lo que pasa que también hay que advertir a los viajeros de que todo esto es susceptible de cambio o modificación. Porque ahí, por ejemplo, cuando llegas en Zodiac al Cabo de Hornos, no hay un embarcadero como pudiéramos entender. Hay una rampa para que la gente baje de las Zodiac, y como la marea está un poco picada, que el mar esté un poco picado, pues te tienes que volver al crucero porque no puedes desembarcar. Pero sí, yo tuve la suerte de lograrlo y visité el faro, ¿no? Que llaman el faro del fin del mundo, porque es el último faro antes de tierras conocidas. A mí, que soy un poco friki bueno, soy un friki en general de muchas cosas, pero una de las cosas que me fascina es la geografía, sobre todo en ese tipo de puntos, ¿no? Así con esa resonancia tan mítica. Yo creo que se me pondría pelo punta y ese tipo de cosas por allí. ¿A ti te pasó? Es decir, ¿es emocionante estar allí, digamos, cuando tienes en la cabeza pues todo lo que significa, todo lo que ha significado? Pues no te voy a mentir. No. ¿Sabes lo que pasa? Que yo... Hay que ser muy friki como yo, está claro. A mí me encanta leer, y yo leo mucho sobre el destino, pero muchas veces me pasa que leo después de volver del destino, cosa que a lo mejor no es muy productivo, pero bueno, el tiempo que tengo es el que hay. No, a mí también me gusta hacerlo así, ¿eh? Quiero decir, sí. Yo prefiero descubrir un poco más. Creo que si vas demasiado informado, hombre, a ver, no voy a decir que ir informado sea malo, pero muchas veces genera unas expectativas que te predispones a esperar algo que luego como no recibas. Exacto, que luego exactamente a lo mejor no es exactamente así. Entonces a mí me gusta más y además porque normalmente los periodistas tenemos la oportunidad de viajar bastante guiados, ¿no? Es decir, por gente que sabe. Entonces, a mí me gusta dejarme llevar un poco así e ir descubriendo, ¿no? Y decir, hostia, yo no sabía que esto estaba aquí. Perdón, luego haz un pitido en el taco. Por favor, que lo... Ya sabes que nunca jamás te voy aquí yo a vetar un taco porque siempre los dices. O sea, que es que estaría todo el día metiendo el kilohercio ahí, el pitidito. Pero, bueno, que este lugar al final no deja de ser especial. Yo creo que tanto para la gente que conoce la información y la historia previamente como para la que la descubre después, ¿no? Como en tu caso. Sí, perdona para que te interrumpa, sí. Pero, por ejemplo, entre el Cabo de Hornos y el continente antártico hay una zona que se llama el Paso de Drake, en honor a este corsario tan amigo de la historia española. Y en el Paso de Drake pues ha habido como, pues no sé, cientos de naufragios. Sigue siendo hoy en día un paso complicadísimo para los barcos. Es decir, es realmente uno de los sitios, y hay por ahí la gente puede ver vídeos en YouTube y tal, de cómo pasan el Paso de Drake, y es que te da casi risa lo malo que lo pasa a la pobre gente. Pero digo barcos grandes y tal, o sea, no estoy hablando de que vayas por ahí en un bote. De hecho, en el crucero que iba yo, que era un crucero de expedición, con lo cual está preparado para ir por esa zona, normalmente vas por canales interiores, pero en un par de puntos tienes que salir a aguas abiertas. En este lugar pasas por aguas abiertas y la tripulación te avisa y te dice: de 2 de la madrugada a 3 de la madrugada no se muevan ustedes, porque puede que se caigan. Esto es una intimidad, pero yo me desperté por la noche y quería ir al servicio justo en esa hora, que muy puntual fui,
y me tuve que tirar al suelo prácticamente, porque no podía andar del movimiento. Y es un barco que está preparado. Ya. Y no se nota nada. Durante el trayecto normal del crucero no se nota nada el movimiento. Pero hay puntos concretos que te avisan y dices, tenga usted cuidado. De hecho, yo cuento a mis amigos de broma, yo no soy muy aficionado a los cruceros, pero estábamos allí en el camarote y iba, lo típico que tiras un papelito a la papelera y quieres mover la papelera con el pie. La papelera no se mueve, porque las papeleras tienen mucho peso, igual que todos los muebles del camarote, para que cuando haya movimiento pues no se desplacen o causen algún tipo de estropicio. Claro. Y al final pierdes ahí, me recuerda al Triángulo de la Tristeza, estoy pensando en la película, de por favor. Ahí nos recuerda la naturaleza que, claro, no somos nosotros tan importantes al final, que dependemos mucho. Y estaba pensando también en ese poder y también estaba pensando en donde la naturaleza es muy entrañable, porque hay unos habitantes de la isla de la isla Magdalena, que quiero que nos cuentes cómo es este lugar, y creo que ya sabes por dónde voy, claro, cuando me refiero a sus habitantes más famosos. Sí, sí. Pues la isla Magdalena también es otra parada que, si el clima lo permite, pues se hace durante este tipo de cruceros, y es que hay aproximadamente una colonia de 45.000 pingüinos magallánicos, ¿no? Que hay diferentes tipos de pingüinos. Y la verdad es que para un ignorante, ¿estos son muy grandes, muy pequeños? Son pequeñitos, son pequeños. Son pequeños. En esta época, evidentemente, no estaban los 45.000 porque estaban empezando a regresar para emparejarse. Porque es curioso, vamos, yo no soy un especialista y si hay alguno en la sala, pues que me corrija. Pero los pingüinos son mayoritariamente monógamos, pero bueno, puede haber algún tipo de modificación de esta conducta. Pero cada uno hace su vida, pero regresan siempre al punto para emparejarse con su compañera de vida. Y nosotros llegamos en ese momento, todavía no estaba la isla repleta de pingüinos, pero empezaban también a hacer estos sonidos que ellos dicen. Los científicos dicen que suenan como un burro. Yo no sabía decirlo, pero bueno, era un sonido así un poco gutural. Sí. Y empiezan a llamar a sus parejas, ¿no? Para empezar ya la temporada de cópula, con perdón. Sí, sí, sí. Qué curioso. Muy sonoro este capítulo, ¿eh? Sí, no, vamos a tener que poner ahí efectos especiales. Y yo sigo con mi historia. Además, tampoco tenemos siempre tantos fotógrafos o buenos fotógrafos por allí, así que permíteme que te pregunte. ¿Y son como muy fotografiables? O sea, ¿te puedes acercar? ¿No te dejan acercarte? Un poco, ¿cómo es la relación esa? Los pingüinos, eso lo dije yo, lo he escrito, perdón por la referencia en mi reportaje, pero los pingüinos generalmente ignoran bastante al visitante. Ellos tienen otras preocupaciones y lo entiendo. Están ahí apareándose y pasan de ti. Lo que pasa que sí que hay un par de guardias que te recomiendan no interactuar con ellos, porque también hay gente que a lo mejor se puede creer que están en un zoo o sea, un respeto y lo que pasa que, por ejemplo, para ti que te gusta hacer fotografías, normalmente esta visita se hace de madrugada, o sea, vas sin desayunar, lo cual es una tortura para cualquier viajero. Llegas ahí y a la luz está preciosa, pero depende de dónde se ponga el pingüino, y evidentemente al pingüino no le puedes decir muévete un poquito hacia allá, que me estás dando un contraluz. Es complicado. En fin, no, nos lo pones difícil, ¿eh? Nos lo pintas como una cosa complicada. Vaya. No, a mí me han entrado muchísimas ganas. Hay una cosa que también tengo ganas de comentar, que hemos dicho muchas veces Carmelo y yo, sobre todo a micro cerrado, de qué diferente es cuando uno va a ciertos lugares como periodista de viajes, con todos esos expertos, a veces incluso pues sin estar pendiente, ¿no?, de lo que vas a hacer y esa preocupación. Te dejas llevar un poco. Bueno, pues que al final somos un poco diferentes en una faceta y en otra. Y aquí tengo entendido que fuiste como viajero, vamos a decir entre comillas, anónimo, un viajero más, no como periodista de viajes. Para ti, ¿qué diferencia hay entre una experiencia y otra, y en este caso concreto? Pues fíjate, esto es verdad que a Carmelo y yo le hemos hablado en alguna ocasión que hemos coincidido en algún viaje. Si hay una profesión que podría caracterizar al síndrome del impostor, yo apostaría por el periodista. Pero no solo el de viajes, ¿eh? Vamos a decirlo con claridad. Sí, en general. Claro, porque normalmente pues tú vas invitado por un destino, por un hotel, por una compañía aérea, y tratan de
de agasajarte, ¿no? Es evidente porque quieren que des una buena imagen. Y tratan de mostrarte lo mejor que tienen normalmente. Sí. A ver, y tampoco hay que ser injustos en esto. No. O sea, yo lo digo sin ninguna injusticia, lo digo porque es lo lógico. Es decir, sí. No, me refiero que muchas veces eso que a nosotros nos ofrecen lo pueden encontrar los viajeros habituales. Uh-huh. Pero no siempre. También hacen un sobreesfuerzo. También hay que ser también aquí un poco justos. El caso es que nosotros, y es una cuestión también, es un poco algo interior de la profesión. En tema salarial, pues podríamos hablar de si el periodista está bien o mal pagado. Podríamos hablar, a lo mejor en otro podcast, no en uno de viajes, pero generalmente no está muy bien pagado. Pero tienes que hacer un viaje como si pudieras permitirte viajar en primera, visitar un hotel de 5 estrellas. Por eso hablaba yo del síndrome del impostor, ¿no? Y tienes que escribir como si para ti fuera lo más normal del mundo hacer eso. Cuando tú vas de viaje, evidentemente, yo no soy Carmelo. Hablo por mí ahora. No, por mí también, desde luego. Yo no viajo en primera, no voy a hoteles de 5 estrellas y buscas otro tipo de viajes. Pero hay que comer mucho jamón para poder comer, dice el famoso refrán de periodista de viajes. Que de todas formas, o sea, es cierto, pero sí que es verdad que y los que estamos aquí por circunstancias de la profesionalidad tampoco somos de los que más viajamos del gremio, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que cuando vas viajando vas cogiendo experiencia y al final, de hecho, viajas más, o al menos en mi caso, por suerte o por desgracia, viajo casi más como periodista que como ciudadano de a pie, por así decirlo, ¿no? Entonces, o sea, la realidad de mis viajes sí que es el hotel, no sé si de 5 estrellas, algunos de 5, muchos de 4. No es el restaurante de menú degustación de bastantes euros. Es decir, no, he dicho no es, no. Digo, sí que es. O sea, al final sí que te acostumbras y sí que también tienes el conocimiento, creo yo. No eres, por ejemplo, no eres crítico de restaurantes, pero sí que vas acumulando el conocimiento, no estarás de acuerdo, Pablo, conmigo, para poder discernir entre aquello que es bueno y aquello que es a lo mejor no tan bueno o aquello que es excelente. Y bueno, al final sí que puedes recomendar las cosas. Por otra parte, no sé tú cómo lo ves, pero quiero decir que nosotros recomendamos muchos tipos de viajes, muchos viajes, digamos, locales, y también lo hacéis en Viajar, más sencillos. Pero también hay una parte del mundo de hablar de viajes que es lo inspiracional, ¿no? Aquello que nos gustaría hacer. Inspiracional y aspiracional. Aspiracional, sí, casi más. Nos gustaría hacer, aunque va a ser muy difícil que lo hagamos, o si lo hacemos va a ser a lo mejor una vez en la vida, con una ocasión especial, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene parte de encanto, ¿no? A mí me gusta escuchar esas historias. Es como leer libros de viajes de, no sé, no voy a decir Marco Polo, pero libros de estos de viajes medio alrededor del mundo, que por un lado o por otro, ahora por ejemplo estoy pensando en uno de Leguineche, que has dicho antes, creo que era Una vuelta al mundo, que escribió, que era un libro maravilloso, y era un poco el lado contrario. Tampoco voy a hacer ese viaje cutre en un coche 3 meses sin ducharte. 3 meses sin ducharte, ¿no? Sí. Pero también tiene su encanto. Entonces yo creo que, bueno, que tampoco está tan mal, ¿no? Al final... A ver, yo, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, entiendo que por ahí va la pregunta. A mí me gusta ir como viajero en este tipo de viajes. Evidentemente no me lo he pagado. O sea, eso también te ayuda y te da cierta ligereza, ¿no? Siempre ayuda, sí. Pero la tripulación no sabía que yo era un turista. Eso, por ejemplo, yo creo que para escribir un reportaje de viajes justo es mejor. Porque si yo tengo un problema en el camarote, que no me funciona algo y llamo para que me lo solucionen, realmente veo cómo van a reaccionar con otro viajero que no es un periodista. O si hay un problema con una zodia que no funciona, pues veo si la solucionan o simplemente se quitan el muerto de encima y dicen, oye, que no ha podido ser este viaje. En ese sentido me refiero. Luego en mi vida personal, ese es otro tema. Y yo soy bastante cutre, reconozco, a la hora de viajar. A mí me gusta viajar barato y me gusta tener un sitio en el que pueda dejar la mochila y estar todo el día fuera de la habitación, y me da igual. Y me da igual prácticamente todo. Y no le dices a la gente, usted no sabe con quién está hablando. No, me da un poco de vergüenza ajena eso, pero bueno.
Que no, a lo mejor no con esa formulación, pero eso hemos visto a colegas hacerlo, no vamos a dar nombres, por supuesto. Que somos Nos estamos poniendo muy Javier Reverte, que también efectivamente ha colaborado muchos años con Viajar, que habla de los viajes de prensa y de todas estas cosas que trae en muchos de sus libros, y nos estamos poniendo muy en ese rollo. A mí yo he de decir, yo rompo el placer de viajar deluxe. No, mira, yo por ejemplo, uno de los reportajes que he hecho yo, que más me ha gustado y que más he disfrutado, es uno que me pagué yo, ¿no? Y me organicé un viaje hace ya bastantes años que quería recorrer. Quería ir en coche de Lhasa, capital de Tíbet, a Katmandú, la capital de Nepal, que es la carretera que llaman del highway, ¿no? Es porque se supone que es la carretera que está más elevada, creo que está a una media de 3.000 y pico metros de altitud. Y yo me metí en internet porque yo viajaba solo para ver qué viajeros coincidían en esas fechas conmigo por ahí. Me cogí la mochila, tuve que hacer días extras en no sé dónde porque no conseguía un vuelo de vuelta. Y luego vine y el anterior director de Viajar, que era Mariano López, me dijo, ¿me quieres contar esta historia en la revista? Y dije, pues sí, pues ya está. O sea, es que hemos entrado también en la profesión en una dinámica que es una profesión, pero también tiene que haber algo de placer, ¿no? En lo que hacemos, porque si no es un poco triste, ¿no? El día a día. Pero yo aquí, y sé que tú no estás queriendo decir lo contrario, pero rompo una lanza por los viajes de trabajo, de prensa, porque además no es el caso de todos siempre, pero sí que hay gente que realmente es muy meticulosa y muy profesional en prepararlo, y te permiten no solo conocer cosas, estamos hablando, por ejemplo, de niveles de precio y tal, que nosotros no podríamos afrontar, y que, oye, pues está bien, ir a un restaurante estupendo en donde sea, pues siempre está bien, pero también te permiten muchas veces conocer muchas cosas que sin esa guía, sin ese saber, tú no podrías acumular tanto en tan poco tiempo. Yo he hecho viajes, y en esto, por ejemplo, además, sobre todo, seguimos un poco con las intimidades de la profesión, funciona, yo creo, mejor cuando viajas solo, o a lo mejor un grupo muy, 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 muy reducido, que eres capaz de aprovechar muchísimo el tiempo y estás, 4 días en un sitio, y en 4 días ves una cantidad de cosas absolutamente alucinante. Y eso también está bien, y eso nos da oportunidad de contar cosas que si no sería imposible. Claro, es que antes la gente se iba de viaje y luego las revistas o los medios que fuesen, en aquella época más revistas, pagaban como para pagarte el viaje. Incluso porque hasta los propios destinos les interesa mostrar a periodistas cosas que normalmente no se venden fácil. Entonces nos llevan también a lugares bastante originales, y eso nos permite ver también una faceta del mundo a la que mucha gente no tiene acceso, precisamente porque todavía son algo desconocidos y no triunfan por sí solos. Totalmente de acuerdo con vosotros. Yo más me refiero a veces al propio periodista, ¿no? Que a veces yo me pongo a veces un poco nervioso porque creo que nos olvidamos de quiénes son nuestros lectores o vuestros oyentes o cada formato. Porque nosotros en la revista a veces no sabes si escribes para tus amigos, para los periodistas de viajes, para el propietario de tu empresa. Y al final yo creo que no hay que perder el rumbo y decir, no. Nosotros nos debemos a los que van al kiosco todos los meses y pagan 4,95 por la revista. Y hay que pensar en ellos. Entonces también hay que escribir pensando en que esa gente pueda hacer viajes, porque también a veces se nos olvida. Queremos que la gente haga viajes. No queremos alardear de lo que hemos hecho nosotros, sino queremos que ellos vayan de viaje y compren un billete y alquilen un coche y vayan a una... Es más, queremos impulsarles a hacer eso. Nosotros lo que más nos gusta... O sea, a mí si alguien me quiere hacer un día un elogio, y por favor que sea cierto, y me ha pasado, decir lo que me ha pasado y me ha parecido súper emocionante, es que me ha parado gente por la calle y me dije, oye, fui a tal sitio porque lo recomendaste tú y me encantó. Y eso es lo mejor que te pueden decir. Eso es maravilloso. Sí. Así que nosotros lo hacemos con ese ánimo. También es cierto que, por ejemplo, la gente no va a poder hacer todos los viajes que hay cada mes en Viajar, ni puede hacer todos los viajes que proponemos aquí todas las semanas. Entonces, pues eso, sí, también está esa cosa ahí aspiracional, que a la gente le gusta saberlo, que le gusta escucharlo, porque al final yo creo que el secreto de todo esto que estamos hablando es que hablar de viajes es casi, o leer o escribir de viajes, casi tan divertido como hacerlos. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta casi tanto. Mira, yo... Perdón por volver otra vez al reportaje, que es que lo acabé ayer, entonces dale, muy dale en la cabeza.
pero yo empiezo contando, porque yo antes de ir a Tierra del Fuego quedé con una amiga que es chilena. Y quedamos para tomar algo y le pregunté, pues bueno, ¿qué tienes que recomendarme? ¿Qué es lo que no puedo perder? Lo típico que hacemos todos los que nos gusta viajar. Enséñame algo que no conozca tanto la gente y que yo pueda ir, tal y cual. Y al final, ya casi cuando me iba, le digo, bueno, recomiéndame algún libro, ¿no?, de esta zona. Y me dice, Francisco Coloane. Y yo digo, ¿Colo qué? ¿Qué es esto? Me dice, sí, hombre, Coloane. Es el Josep Conrad chileno. Ahí va. Y yo me sentí herido en mi orgullo, porque yo soy lector y digo... Son palabras mayores, eso. Claro. Yo me sentí herido porque digo, no puede ser de que yo no conozca al que es el Josep Conrad chileno. Entonces, bueno, pues bajé la cabeza y me fui a una librería y busqué sus libros, porque no lo conocía. Y es verdad que para mí el gran descubrimiento de este viaje, además del destino, ha sido este autor, porque me ha parecido impresionante. Es un escritor chileno de la mitad del siglo XX, que además es de esta zona, del sur de Chile, y que escribe, sobre todo escribió cuentos. En español tiene publicados 3, además en bolsillo, bastante económicos. Yo los que me he leído se llama Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Son cuentos un poco que describen el ambiente de principios del siglo XX, de la gente que habitaba esta zona. ¿Y qué gente habitaba esta zona? Pues habitaban balleneros. Antes les has llamado presidiarios, ¿eh? Presidiarios también. Hay un cuento de un presidiario que se escapa de la cárcel, hay un cuento de corsarios, hay un cuento de buscadores de oro, porque en esta zona también se buscó oro durante una época. Y para mí el viaje, mira, ya con ese descubrimiento, evidentemente, además de haber estado allí, ya haber descubierto a un autor y tener esta nueva referencia, ahora ya os puedo decir, ¿no conocéis al Coloane? Claro. al Fumando pipa. chileno. Bueno, pues tomamos nota, todavía no le conocemos. Pero si conocemos la revista Viajar, que hemos tenido esta traducción en formato podcast gracias a Pablo Fernández, que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, inspirarnos a nosotros y efectivamente, como comentabas antes, a nuestros oyentes, para que además de escucharnos vayan ahí a los kioscos a comprar Viajar. Nos ha gustado mucho teneros a los dos, a ti y a Viajar, que es pues un medio, iba a decir, mítico de este sector, de esta parte de la profesión. Y sabes que las puertas de este podcast están abiertas para ti. Cuando quieras puedes venir y a ver si cada vez te traes un escritor nuevo. Lo veo un poco difícil, pero te veo capaz. Bueno, me veo, ya me cabezón soy. Y como a ambos nos gusta el cine, y ahora los modernos, hacemos cuando queráis otro crossover. Voy a ser yo el que desvele el segundo de los secretos de este capítulo, que es el pueblo al que vamos a visitar, que es Iznájar. David, bienvenido de nuevo a tu podcast. ¿Qué tal estás? Hola a todos. A ver, como siempre empezamos por la geografía. ¿Por dónde demonios está Iznájar? Iznájar es una histórica villa situada en el extremo sur de la provincia de Córdoba, en la llamada Subbética, y es el corazón de Andalucía, propiamente. Me gusta lo de la Subbética, que es como, no sé, el equipo B del Betis, una cosa así. En fin. Yo, como siempre sabéis que hago una tarea de investigación muy ardua para este programa, así que he metido en Google y he buscado Iznájar, en Google Imágenes, y he visto unas fotos que la verdad es que son espectaculares. Si nuestros oyentes ahora tienen la posibilidad de hacerlo, se lo recomiendo, porque creo que les llamará mucho la atención la imagen de ese pueblo que está rodeado de agua. Y eso es, tal cual. Exactamente esa es la postal típica de Iznájar, una localización privilegiada en lo alto de un cerro y rodeado el pueblo por las aguas del embalse que lleva su nombre. Y la verdad es que es una fotografía impresionante. Yo creo que con el embalse es de postal, ¿no? Lo que es la foto de postal, de las más bonitas de España. Yo no he estado, pero digamos, de lo que he visto con esa ardua labor de investigación. El turismo de Córdoba y el turismo de Andalucía muchas veces utiliza esta postal o esta imagen típica para, bueno, en Fitur o en alguna feria, localizar uno de los pueblos más bonitos, este típico de recurso que utilizan, ¿no? Porque Iznájar tiene esa magia de pueblo maravilloso en el horizonte. Me estoy imaginando esta postal tan idílica que estáis describiendo y, a ver, siendo un pueblo histórico de interior, no me lo puedo imaginar sin castillo. ¿Tiene castillo como es? ¿Se puede visitar? Pues sí, el castillo además se llama el castillo de Iznájar, de ahí viene el nombre.
de Iznájar, y es el monumento más importante del pueblo. Tiene un origen visigodo, aunque posteriormente fue ampliado en la época árabe. Por ahí viene su nombre también. Claro. Unas vistas impresionantes desde la torre del castillo, de todo el pueblo y del embalse que lo rodea. O sea que sí que se puede visitar el castillo y se puede subir a la torre, ¿no? Eso es. ¿Qué otros monumentos o cosas así que destacas tú o que destacaste, que encontraste tú en tu viaje? A mí me gustó mucho el patio de las Comedias, que es el que allí llaman el Rincón del Beso. Ah. Tiene además una plaquita puesta, es un rincón, es un patio muy bonito que está repleto de flores y de maceteros llenos de flores. Entonces, bueno, ahí puedes hacerte una foto si vas en pareja y decir estoy en el Rincón del Beso de Iznájar. Es una pequeña plaza rectangular, también con casitas alrededor. Y en la Edad Media fue un zoco que luego sirvió también para representaciones teatrales. Si no vas en pareja, entiendo que lo del beso se complica, ¿no? Puedes hacer el patio de las comedias, literalmente hablando en ese caso, pero de las comedias y de las tragedias. Pero haces una comedia del patio, ¿no? Y diciendo, estoy aquí, pero no tengo pareja, pero la tendré. Es un llamamiento. Qué bonitos estos lugares también públicos donde se realizaban, pues eso, obras de teatro a las que iba todo el pueblo. Me encantan estos rincones que además existían en pueblos pequeñitos porque era algo súper popular. Y marcan hoy, pues oye, esos hitos históricos. ¿Qué más lugares podemos ver de Iznájar? Bueno, os destaco algunos, como por ejemplo la Torre de San Rafael, un vestigio de la antigua muralla, porque este pueblo estaba amurallado, y está coronado por la escultura de San Rafael. Además hay un pequeño mirador a sus pies. Luego tenemos la plaza de Rafael Alberti, dedicada al poeta, que en su tiempo visitó Iznájar y le dedicó un poema. Es uno de los 2 puntos que podemos visitar recorriendo el pueblo, que su casco histórico es realmente bonito y tiene muchos rincones bellos. O sea, probablemente, tal y como nos lo cuentas, un poco con la imagen que yo me hago, que a lo mejor no está bien, más que de monumentos también es un pueblo de callejear, ¿no? De rinconcitos que no necesariamente tienen que ser más o menos monumentales o llamativos, ¿no? Lo típico de la calle que hace así y esa esquinita y no sé qué. Eso es, el pueblo es típico pueblo andaluz, no es como los pueblos del sur, como por ejemplo podemos nombrar Vejer, típico pueblo con casitas blancas. Este es algo diferente, aunque tiene esta singularidad de estar sobre el montículo, sobre el embalse, que le hace tan particular. Y sí, se puede callejear por él y descubrir rinconcitos, o incluso en algún momento pues una señora que está sentada en la puerta, en el relleno de la puerta, y está tejiendo algo con sus propias manos, o los típicos abuelos que ven quién pasa por allí y te echan un vistazo como de ¿qué haces aquí, forastero? Pero estás visitando su pueblo. Eso me encanta. Supongo que además de eso, con el entorno natural del embalse y esto, hay rutas por ahí de senderismo que están bastante, me imagino que marcadas y que están muy bien, ¿no? Eso es. Y os traigo un planteamiento de rutas. Por ejemplo, la playa de las Valdearenas, que es una playa fluvial de agua dulce de 1,5 kilómetros de longitud, y en ella se llena de chiringuitos, y hay una ruta también que sale de esta playa, y están los Caminos del Agua, que es un camino alrededor del pantano de Iznájar, o el lago de Andalucía, que es como se le suele llamar comúnmente. Oye, una cosa antes de seguir. O sea, si hay una playa es porque se puede bañar en el lago, en el embalse, ¿no? Eso es. Bueno, de hecho, como os comentaba, en verano esta playa se llena de los vecinos del pueblo y de quien quiera bañarse por allí, y ponen chiringuitos. Córdoba, además, está bien que esté rodeado por agua. Eso está muy bien, eso me gustaría a mí probarlo. Al final, además, bañarse en agua dulce es una experiencia completamente distinta. A mí casi diría que me gusta más que el mar, yo soy así de raruno. Hombre, es más cómoda el agua dulce para... Por la sal. Claro, te deja la piel mucho mejor, no tan reseca. Pero bueno, está muy bien todo este trazado que estás comentando. Estábamos en los Caminos del Agua, que se puede rodear el pantano. ¿Cuánto, o sea, cómo es de largo esto, más o menos? Unos 8 kilómetros, un trazado circular, que lo denominan allí como la Iznájar bajo el agua, porque además también es un paraje de alto valor natural y en torno al pantano que estamos comentando. Todo gira en torno al pantano en este pueblo.
Claro, normal. Ahí donde está es lo lógico. Seguro que sabes, como buenos fotógrafos que sois ambos, rincones, porque claro, de esta postal que estás comentando, de estos alrededores naturales, seguro que hay miradores naturales también desde los que poder fotografiar el pueblo, ¿o me equivoco? Pues sí, por supuesto, claro. Este pueblo, otra cosa que tiene destacable son los miradores, y uno de ellos es el mirador del Embalse, o el mirador del Postigo también, el de la Cruz de San Pedro, el de la Ermita Antigua, o el mirador que hay justo también detrás de la iglesia de Santiago. Todos ellos son puntos específicos para poder hacer fotos, sobre todo al atardecer. Para mí, la típica foto de la silueta del pueblo reflejada sobre el agua, pues hay que hacerla al bajar una carretera que bordea el pueblo, que se llama la Vía Donantes de Sangre. Y sí, se llama así. Curioso. Es un nombre un poco extraño, pero se llama así, ¿verdad? Y allí, si el día lo permite, no hay nubes, está todo prácticamente perfecto, se puede disfrutar del atardecer mirando hacia el oeste, y veremos cómo se reflejan los últimos rayos de luz sobre el agua del embalse, y el pueblo también, si conseguimos captarlo, con lo cual queda una postal maravillosa para subirla a Instagram. Qué bonito. Sí, me encanta. Paseo de Instagram total. Instagram es del mundo, ir a Iznájar. Estamos todo el rato hablando, obviamente, alrededor del embalse y ese recurso que es como... Por una parte es natural, pero por la otra obviamente es artificial y que resulta tan importante para el pueblo. ¿Hay alguna forma de conocerlo, de saber un poco su historia, de ver si lo construyó el tío Paco o cómo llegó allí? Sí. Bueno, pues como en muchos pueblos, aquí también tienen su centro de interpretación del embalse de Iznájar, que se encuentra muy, muy cerca. Y yo siempre lo digo, estos lugares pueden parecer aburridos, pero sorprenden mucho, sobre todo si vas con tus hijos o con niños. Y son divertidos en realidad, y además se aprende muchísimo, porque aquí te enseñan también toda la naturaleza en torno al río Genil y al propio embalse, animales, fauna, flora. Está muy interesante. Yo es que escucho hablar de animales y ya pienso en el buen comer, la verdad. Soy así. No, es que estaba recordando, al decir también Río Genil, me estaba acordando de Puente Genil, que también comí muy bien por esta zona, pero en Iznájar, ¿cómo se come? Porque, hombre, en toda la provincia de Córdoba ya vamos a encontrar buen aceite, eso seguro. Y no sé qué probaste tú, además de eso, en este recorrido. Lo que se destaca de Iznájar, y es algo que os traigo también como un buen recuerdo, son sus quesos y sus queserías artesanales. Pero recalco que nos lo traes, señores oyentes, solo como un recuerdo. No ha habido aquí... No está aquí ningún queso. He dado ya buena cuenta de este queso yo en mi casa y no os he podido traer mucho queso. Sí. En realidad no os he traído nada, os he traído solo el recuerdo. Bueno, pues dinos algún lugar, alguna quesería concreta a la que ir cuando vayamos. Pues mira, os recomiendo la quesería La Celada, que además tienen visitas guiadas y hacen degustación de sus quesos artesanales de cabra, que según ellos nacen y crecen en las tierras de la Subbética. Es un buen eslogan. Sí. Además, relacionado también con el queso y la gastronomía, yo creo que allí, si tenemos la oportunidad, podemos probar platos como los huevos volados. ¿Huevos volados? Huevos volados, sí. Postre delicioso de huevo, leche y canela. Y luego, además, el salmorejo de naranja. Salmorejo de naranja. Bacalao. Eso nos lo tienes que naranja y bacalao. Sí. Salmorejo de naranja y bacalao. El salmorejo es algo que está presente en toda esta zona, sobre todo en Andalucía, como si fuera el aire que respiran, ¿no? Es qué algo... rico. No, pero tiene no sé, supongo que le echan migas de bacalao o alguna cosa, tiene que estar rico eso, tiene muy buena pinta. Sí, y luego la porra fría, que también es un plato elaborado con tomate, pan, pimiento, jamón. Bueno, lo llaman así, muy, muy rico. Tampoco suena mal. David, un poco para terminar, más o menos, ¿qué recomendarías, qué visita recomendarías hacer? ¿Basta con un par de días? ¿Es mejor a lo mejor estar 3 por todo ese entorno para poder hacer excursiones? ¿Cómo lo harías tú o cómo nos dirías que lo hiciésemos nosotros? Yo creo que Iznájar se merece al menos una noche y si puede ser 2 noches. No solo por el hecho de que puedas ver
el amanecer y el atardecer, como antes hemos comentado, que es muy bonito. Yo no recomendaría hacer solo una jornada, hay que hacer una noche, porque te pierdes estos detalles. Y sobre todo, si quieres hacer alguna ruta de las que hemos hablado, no te sirve con 12 horas. Haz un poco el esfuerzo y duerme una noche. Y además os traigo 2 recomendaciones de hoteles. Una de ellas en la que yo pude estar alojado, que es el Hotel Caserío, a las afueras, con unas vistas impresionantes del embalse, tiene además piscina, es un antiguo caserío, nunca mejor dicho, andaluz, y es una casa impresionante, y las habitaciones además son muy cómodas, muy amplias y con cierto recuerdo del pasado. Y luego estaba también un hotel que se llama Villa Moana, en el centro, bastante más diferente que este que os comentaba antes, porque es más moderno, tiene otros detalles también diseñados por los propios dueños del hotel, y está en el casco antiguo, con lo cual perfecto para, quiero darme una vuelta, me vuelvo al hotel cuando me dé la gana, pues no tengo que coger coche y estoy allí. Las 2 opciones para el que le guste más, pues eso, estar más en el meollo, o el que le guste estar un poco más apartado. He estado buscando el poema de Alberti, que está protegido por derechos de autor, pero sí que dice: de Idnájar, torre de Idnájar, alta, perdida sobre un mar de olivos verdes, así en un tono nostálgico, porque estuvo por allí en su etapa inicial. Y digo yo, hombre, para tener un recuerdo nostálgico sobre Idnájar, antes hay que ir, y hemos ido a través del sonido gracias a David Alonso, a quien le agradecemos una vez más que nos haya hecho viajar en esta ocasión a Idnájar. Muchas gracias, David. Bueno, hasta luego. Y rematamos este capítulo tan completo yéndonos a un hotel, a un hotelazo, no sé cuál, pero sí sé dónde. Y es una ciudad muy controvertida, en el caso turístico para alguna gente, que a mí me encanta, como es Benidorm. Sí, es una ciudad que aquí ya hicimos en su día profesión de fe, que nos gusta, estamos a favor de Benidorm porque es un destino que como destino es una auténtica maravilla y que luego tiene cosas muy curiosas. Pero hoy vamos a hablar de un hotel, el Mercure Benidorm, que yo conocí en mi último viaje a esa ciudad y que he de decir que me gustó mucho. Y por eso lo traigo aquí, porque un poco la idea de esta sección es traer cosas que se hagan un poco de lo normal, cosas que sean un poco pues, más originales, que tengan una propuesta distinta. Y este es el caso de un hotel que es un hotel de 4 estrellas en la costa, que es, yo creo, que lo más visto del mundo, o sea, pero que no es el típico 4 estrellas en la costa, y ahí está la gracia, ¿no? Y además yo creo que incluso diría que no es el típico, aunque esto a lo mejor ya entramos ahí un poco topicazo, pero no es el típico hotel de Benidorm. Y digo que es un poco topicazo porque hoy ya probablemente ya hay más propuestas en esta idea. Como dirían en un examen, justifique su respuesta, porque claro, esto no es lo típico, esto no tal. Mercure, por cierto, se escribe Mercure, para que lo busquéis y así digáis a Carmelo si tenía razón o no. Efectivamente. Bueno, primer dato importante, es un hotel que fue reformado hace muy pocos años. No sé exactamente, creo que fueron como unos 3 años y fue reformado completamente. Es decir, que no lo tiraron abajo, pero fue como si lo viesen nuevo. Y eso siempre lo hemos dicho, que es una cosa, hombre, los hoteles suelen estar bien conservados, pero cuando vas a uno nuevo tiene un puntito que eso siempre nos gusta. Esa reforma yo creo que fue un poco lo que se buscó pues, del hotel, que incluso de la configuración, en la típica... digamos, de que lo ves la fachada de todas las habitaciones una por una y tal, pero a partir de ahí pues han tratado de hacer pues eso, una cosa que no sea el típico hotel de playa. Cosas muy buenas y que a la gente, digamos, con menos rollo, pero muy prácticas, le van a interesar. Están muy cerca de la playa de Poniente, del balcón del Mediterráneo, por lo tanto está cerca también, está en la playa, muy cerca de la playa de Poniente, quiero decir, no estará a 100, 150 metros como mucho, es decir, además es cuesta abajo, o sea que es un paseíto facilísimo. Y claro, como está también tirando hacia el final de la playa, pues está también cerca de la playa de Levante, que la playa de Poniente y Levante son como 2 mundos distintos. Papá y mamá, tratándose de Benidorm, sí. Pero que son cosas distintas, entonces que puedes ir un día a cada uno. Cuando hicieron esta reforma, bueno, pues las habitaciones, hicieron habitaciones que son francamente amplias, con una decoración muy sencilla, pero con buen gusto. Y a mí eso es el tipo de cosa que me suele ir, menos recargado, pero realmente con detalles que revelan pues bueno, que se ha tenido cuidado en eso. Y luego había una cosa muy curiosa, que se contrataron a un pintor de la zona para hacer dibujos en las paredes, literalmente. Esto
esto puede parecer como que no. Entonces hay muchos dibujos, también dibujos muy sencillos, no es una cosa así como invasiva, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no sé, en los pasillos pues ves un dibujito como una línea de costa, un barquito, cosas así, pero que dicho así te pensarás, bueno, qué cosa más tonta, pero que la verdad es que tenía mucha gracia. Sí. Claro, un hotel reformado hace poco, pues ya son hoteles muy cómodos, en los que ya las cosas están hechas para que sean cómodas y que tiene también pues los servicios que te puedes imaginar, piscina, por supuesto una piscina estupenda, tiene gimnasio y luego el nivel de servicios de la gente que te atiende, la verdad es que está francamente bien. O sea, aquí, a ver, ahí sí que sabían que yo era periodista, entonces puede haber un poco de truco, pero también ves, digamos, la vocación por hacer las cosas bien y por atender. Bueno, es que hay mucha competencia en Benidorm, entonces yo creo que la gente ya tiene que ser muy profesional, la que se dedica a trabajar de cara al turismo, ¿no? Entonces, pues encontrar que te atiendan bien es un buen factor a tener en cuenta. Lo que más me gustó del hotel, sobre todo, para estar donde estaba, que es en Benidorm, y además en una zona céntrica de Benidorm, es decir, no es que estuviese a las afueras, era un auténtico remanso de tranquilidad. Realmente era un sitio muy, muy tranquilo y es un lugar en el que puedes irte para estar en la intimidad con tu pareja, para estar tranquilo con tu familia. Realmente eso me pareció fantástico. No tenía ningún jaleo, es decir, muy, como digo, una cosa muy tranquilo, pero muy cerca del jaleo, que yo creo que es la combinación. Sí. A mí me encanta eso, por ejemplo. No, es que es verdad. Sí. Es lo, o sea, es pues eso, poder, cuando dice, oye, me apetece elegir, salir, sales, y que no me apetece o he vuelto ya de tal y lo que quiero es estar tranquilito y disfrutar del espacio y eso, pues lo tiene también. Y ya para terminar, pues un restaurante con cocina fantástica, además muy local, porque Mercurio es una cadena que, a pesar de ser una cadena, es del grupo Accor, yo creo, no sé si es el grupo hotelero más grande del mundo o uno de los más grandes, pero es una cadena que se esfuerza mucho en que los hoteles tengan como raíces en la zona en la que están. Así que es pues una cocina muy mediterránea, hecha con productos locales, tal, y eso estaba también, y a mí me parece que está muy bien. Así que yo creo que para aquel que se plantee conocer esa ciudad, que es divertidísima y que está muy bien, y que yo creo que sobre todo ahora en invierno es un destino maravilloso, más relajado, con buen tiempo. A mí me encanta Benidorm en esta época. Pues bueno, tienen esa opción ahí que yo creo que les va a gustar mucho. Qué bien, oye, pues qué programa. Hemos tirado la casa, el hotel por la ventana en todos los sentidos. Hemos invitado a un gran periodista de viajes, al decano de la prensa viajera de este país. Hemos tenido a nuestro compañero David Alonso. Hemos viajado a un hotel. De sitios fantásticos. Por supuesto. Y bueno, pues este programa termina aquí, desgraciadamente. Nos tenemos que ir, pero dentro de una semanita aquí estamos aquí de vuelta. Y en esa semana la gente pues que aproveche para, no sé, echarnos unos elogios, ¿no? Que nos escriban. Que nos escriban, nos digan que les gusta mucho. Si hay algo que no les gusta tanto, vale, también nos lo pueden decir, pero... Nuestras redes, @CarmeloJordá, @KeluRobles, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico. El placer de viajar, @libertaddigital.com. Y también en las aplicaciones, todo esto, si nos oís por ahí por Spotify, ponednos una nota, que sí, ayuda. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.